Buenos días. Voy a hacer mi exposición sobre el trabajo sobre el análisis de los usos lingüísticos en mujeres y hombres. Primero quiero hacer una breve introducción sobre qué son los sexolectos. Los sexolectos serían las diferencias sexuales en relación con el lenguaje y las variedades lingüísticas que resultan de dicha diferencia. Dentro de los sexolectos podemos distinguir entre masculinolecto y feminolecto, que sería la forma de hablar y de expresarse que tiene cada sexo. En el caso de los feminolectos, nos sirven para identificar a la mujer con su rol sexo-social y para marcar el rol estatus femenino en relación con sus interlocutores. Algunos de los tópicos más frecuentes a la hora de hablar del discurso de las mujeres han sido algunos como los de que las mujeres hablan mucho, pero hablan por hablar, que no saben guardar secretos, que manipulan a través del lenguaje, que tienen un carácter eminentemente emotivo y con tendencia a la dramatización y a la autocompasión, también que son muy cotillas, que no pueden guardar secretos. Mmm, por ejemplo, también que utilizan más formas de cortesía, que tienen una preocupación excesiva por el uso correcto del lenguaje, que son más propensas a usar extranjerismos. Y bueno, de los masculinolectos, pues que son una forma también de marcar el rol masculino, perdón. Por lo cual, esto desemboca en un sexismo lingüístico que a día de hoy tiene todavía repercusiones importantes y que todos en la sociedad en la que vivimos hemos aprendido de qué manera debe comportarse o debe hablar una mujer y de qué manera debe comportarse y debe hablar un hombre. Y para ello el desarrollo de esta encuesta. Bien, respecto a las características sociodemográficas de la muestra, contamos con una muestra de 10 personas, de las cuales 6 son mujeres y 4 son hombres. Bueno, sus principales características es que la media de edad está en torno a 29 años, en las mujeres un poquito más baja, 28, y en los hombres un poco más alta, en torno a los 30. Con lo cual nuestra muestra sería una muestra eminentemente joven. Y algunas de las otras características sociodemográficas más importantes pueden ser como que el 40% son católicos o católicas no practicantes, el 60% están solteros o solteras y el 50% tiene estudios de diplomatura o grado, fundamentalmente las mujeres a las que se ha entrevistado. El 60% de las personas entrevistadas declaran que su ocupación principal son sus estudios y el 70% tiene ingresos propios. Respecto a los instrumentos utilizados para llevar a cabo este análisis, primero se recogieron unas variables sociodemográficas, como acabo de describir, después un cuestionario sobre la atribución de las frases, es decir, la presentación de distintas frases y a quién se atribuía cada una, si a un hombre o a una mujer joven o a un hombre o una mujer mayor. También se pasó un cuestionario de detección de elementos sexistas, es decir, se presentaron una serie de frases que contenían algún elemento sexista y las personas encuestadas debían indicar si veían algún elemento sexista en la frase o no. También se realizaron diversas preguntas sobre aspectos del lenguaje, como qué entienden por la simetría entre hombres y mujeres, cuál creen que es la mejor estrategia a utilizar para tratar sobre la violencia de género y demás. También se pasó un cuestionario sobre las atribuciones de características según el sexo para evaluar un poco más el comportamiento sociolingüístico, eh, como por ejemplo, las mujeres piden más disculpas que los hombres, las mujeres tienen una forma de hablar más suave e indirecta, los hombres utilizan más palabras malsonantes y los participantes tenían que expresar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases. Y finalmente también se basaron unas preguntas, un cuestionario sobre la importancia de la utilización del lenguaje no sexista en distintos ámbitos para ver qué importancia le daban. Los distintos ámbitos eran en la administración en general, con los compañeros o compañeras de trabajo y estudio, y en las relaciones familiares y de amistad, para ver cómo de importante lo consideraban en cada ámbito. Paso ya a describir los resultados. Los resultados de la primera encuesta en la que tenían que hacer atribuciones sobre quién hubiera dicho esa frase, si una persona, si un hombre mayor o joven, una mujer joven o mayor. Vemos como a los hombres mayores les atribuyeron frases como
solo sabe decir estupideces o debes trabajar duro para llegar a ser alguien en la vida. A las mujeres mayores, frases como hasta mañana si Dios quiere o hoy hay lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas. Al hombre joven le atribuyeron frases como hay que joderse, esta serie es una auténtica mierda, ¿qué pasa colega? ¿Cómo desearía poder comprarme un coche nuevo? Y a la mujer joven frases como que cookie, te echo de menos, ¿qué te parece mejor? ¿Ir a comer hoy a casa de mis padres o mañana? Bien, con un simple vistazo a estas frases podemos ver cómo existen efectivamente estos masculinolectos y feminolectos, ya que hay y siguen presentes todavía hoy en el lenguaje los tópicos al respecto de esto, ya que a los hombres vemos que se les caracteriza con un lenguaje ciertamente más agresivo, más dominante, en el que utilizan más palabras más sonantes, y las mujeres, pues por ejemplo, la mujer mayor parece tener un rol de madre, cuidadora, eh, persona religiosa, con, por ejemplo, persona religiosa con hasta mañana si Dios quiere, hoy hay lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas es el papel más de madre, de cuidadora. Y en las mujeres jóvenes pues también un papel de inocente, de más dulce, más, con un lenguaje mucho más amable, por así decirlo, que al resto. Respecto a la identificación de elementos sexistas, la mayoría sí era capaz de identificar si había un elemento sexista en la frase o no, pero, por ejemplo, había problemas para identificar coñazo como palabra sexista, ya que un 50% lo identificaron como tal y un 50% no lo identificaron. También había problema para detectar la invisibilidad de las mujeres en algunas frases. Por ejemplo, a la convención de enfermería asistieron 5.000 enfermeros. Bien, pues ahí no se ve que hay ningún elemento sexista cuando claramente se ha dejado fuera al colectivo femenino. También había incapacidad de percibir como sexista que en una lista el hombre siempre vaya primero. La frase concreta era un grupo de investigadores, Antonio López, María González y no sé qué otro nombre era, han realizado una investigación. Bien, pues ver que el hombre siempre va primero no lo identificaban como un elemento sexista. Y otra cosa a resaltar que me parecía importante era el preocupante número de personas que considera correcta la afirmación de que existe un número considerable de denuncias falsas en violencia de género. Un 30%. Creo que esto es una falsa creencia y además sería muy importante demostrarla por el efecto que esto puede tener para estas mujeres y para el miedo que puedan sentir a la hora de denunciar o no, a la hora de que las crean y demás. Bien, sigo. Vale. Luego, respecto a las atribuciones del comportamiento sociolingüístico que se hacen sobre hombres y mujeres, hay desacuerdo en las siguientes frases. Los hombres tienen una forma de hablar más suave e indirecta. Las personas encuestadas no estaban de acuerdo con esta frase. Las mujeres utilizan más palabras malsonantes que los hombres. Tampoco estaban de acuerdo. Los hombres encuentran menos problemas para hablar sobre sus emociones que las mujeres. Las mujeres tienen más tendencia a cortar al otro mientras habla, o las mujeres suelen ser muy mandanas y les gusta dar órdenes. En todas estas frases había un claro desacuerdo. Bien, también hay un gran consenso en las siguientes frases. Las mujeres saben expresar sus sentimientos mucho mejor que los hombres. Un 60% respaldó esta afirmación. Las mujeres dedican más tiempo a hablar de las relaciones personales que los hombres. Un 70% la respaldó. Y de nuevo un desacuerdo en las siguientes frases. Los hombres son más precisos al dar indicaciones. Un 70% no estuvo de acuerdo. O los hombres tienen una mayor habilidad para hablar en público. Un 70% no estuvo de acuerdo, cosa que me parece sorprendente cuando se supone que tradicionalmente los hombres son los que han tenido la palabra en el espacio público y que nos puede indicar que también algo está cambiando. Respecto a la importancia de la utilización de un lenguaje no sexista, vemos como en general se considera muy importante en la práctica docente, algo menos importante en la administración o gestión y menos en las relaciones con los compañeros de trabajo o en las relaciones familiares. Sin embargo, bueno, luego lo desglosaremos más adelante cuando hablemos de los resultados desglosados por sexo. Las mujeres sí percibían como más importante también la utilización de un lenguaje no sexista en las relaciones familiares y de amistad. Y dicho lo cual, paso a los resultados desagregados según el sexo de la persona encuestada. En la frase a la Convención Anual de Enfermería han asistido más de 5.000 enfermeros. Las mujeres han tenido
más problemas para su identificación. Un 66% de mujeres no lo ven sexista en contra de un 25% de hombres. La decana, en la frase, la decana que clausuró las jornadas con gran elegancia eligió un sencillo vestido azul, el 50% de las mujeres sí lo ven sexista frente a que ningún hombre lo vio sexista. En la frase, por favor, espere a que le llame la enfermera para que le atienda al médico, un 66,6% de las mujeres sí lo vieron sexista frente a que ningún hombre lo vio de nuevo sexista. También hemos detectado que hay un peor desempeño de las mujeres para detectar qué tipo de frases llevan a cabo una correcta identificación de la mujer o qué estrategias son mejores a la hora de elaborar materiales para prevenir la violencia de género contra las mujeres. Asimismo, como he dicho antes, un 66,6% de mujeres considera muy importante la utilización de un lenguaje no sexista en la relación con los compañeros de trabajo o estudio frente a un 0% de hombres que lo considere muy importante. Respecto a la vinculación con la bibliografía leída, vemos que sí que existen una serie de expresiones que parecen servir como caracterizadoras del discurso masculino y femenino y por tanto de los sexoadictos que hablábamos al principio. También hemos visto y comprobado cómo a las mujeres se le atribuyen formas más delicadas de hablar, son más sutiles, utilizan menos palabras malsonantes, utilizan más fórmulas de cortesía verbal. Luego, la mayoría de las frases de la primera parte del cuestionario han sido atribuidos a un hombre o a una mujer, por lo cual ambos tipos de comunicación están bastante claros. Tenemos bastante claro de qué forma tienen de hablar las mujeres y qué forma tienen de hablar los hombres, y también tenemos bastante claro qué forma tienen de hablar las mujeres jóvenes y mayores y los hombres jóvenes y mayores. También los encuestados son capaces de percibir las características propias de los masculinolectos, como podrían ser la agresividad o la asertividad y la inexpresividad lingüística. Ya hemos visto antes que utilizaban más palabras malsonantes y, por ejemplo, consideraban que los hombres eran mucho menos capaces de hablar de sus emociones o que, por ejemplo, dedicaban mucho menos tiempo a hablar de sus relaciones que las mujeres. También hemos visto que se perciben más claramente los rasgos atribuidos a los feminolectos que a los masculinolectos, ya que había más consenso y aparecían más frases identificadas con una mayor puntuación atribuibles a las mujeres que a los hombres. Y luego también que las mujeres identifican mejor los elementos sexistas presentes en la lengua. Aquí puede haber un posible sesgo, ya que las mujeres encuestadas tienen todas una educación superior, es decir, tienen una carrera, tienen un grado. Y además, concretamente, este grado es el de educación social, en el que han recibido cierta formación de género, por lo cual podrían tener más facilidad para detectar los elementos sexistas, y de ahí el posible sesgo que la encuesta puede tener. Y en cuanto a las futuras líneas de investigación, coincido con María Ángeles Calero en que se debería de acometer un estudio experimental de los sexolectos, es decir, del uso que los hispanohablantes por un lado y las hispanohablantes por el otro hacen realmente de la lengua, una vez que hemos llegado a conocer las creencias lingüísticas que hay en particular, ya que no siempre coinciden estas creencias con las actitudes y las formas de hablar que tenemos. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.